Bueno, aquí están los datos, 6% la inflación del mes de enero. Nazarena, bienvenida. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo están? A ver, estamos hablando ya de un punto más de lo que fue la inflación de diciembre, ¿no? Un número totalmente antipático, naturalmente. Al mismo tiempo, no te diría esperado por ahí en esta magnitud, pero sí el gobierno ya había reconocido previamente que la inflación del mes pasado iba a ser más alta justamente por los rubros que la marcaban, ¿no es cierto? Que ahora vamos a contar cuáles. Pero vos fíjate ya cómo la variación intranual cercana a un 100% preocupa ya en términos políticos, si quieren, ¿no? Porque cuando este número, que ya por una cuestión anecdótica. Los famosos 3 dígitos. Claro, esté entre 98 y 100, no hay diferencia, pero cuando efectivamente llega a los 100, en una economía con este efecto inercial, ¿no?, que tiene tan fuerte, que donde se genera un terreno fértil para la remarcación, cuando esto de 100 políticamente se va a exprimir. Y va a ser nuevamente excusa para remarcaciones con o sin consistencia. Ahora, ¿cuál es el fenómeno? Digo, se están tomando medidas, hay acuerdos de precios, hay encuentro con las empresas productoras de alimentos, que bueno, ahora vamos a ver cuáles son los rubros que más aumentaron el valor de los productos. Ahora, ¿hay alguna cuestión política también en torno a toda esta situación? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa que el gobierno no le termina de encontrar el agujero al mate? Es un poco. Porque, exacto. A ver, ayer el secretario de Política Económica, la mano derecha de Sergio Massa, estamos hablando de Gabriel Rubinstein, publicaba en un hilo de tweets cuáles eran las explicaciones respecto de enero sobre la inflación. Decía igualmente que él cree que todavía los fundamentos macroeconómicos, refiriéndose a los fiscales, al tipo de cambio, a la tasa de interés y demás, seguían siendo consistentes con ese 4% al que el gobierno en el corto plazo busca llegar. Ya hay consultoras privadas que se reservan sus dudas. Pero además decía esto, a ver si lo podemos ver en pantalla, respecto de la conclusión de cuándo vamos a llegar al famoso 3%. Seguimos trabajando desde la macro y desde la micro para que la inflación baje significativamente y esperamos que hacia fines de año, fíjense chicos que ya no estamos hablando mediados, sino fines de año, la inflación se acerque al 3%. Ese número que querían tener a mediados de 2023 ya lo patean para adelante, con inflación en el año rondando un 60%. O sea, ¿cuál es la contracara de ir poniendo metas? Bueno, justamente que en una economía que todavía tiene las variables principales desordenadas, pasa esto. Vos fijás para determinado periodo del año un número de inflación, pero después las variables no se terminan acomodando para que justamente en ese periodo que vos marcaste la inflación sea tal y se va pateando para adelante y termina siendo errores económicos, pero también políticos en ese sentido. Nasa, los rubros que repasar, determinan que la inflación sea del 6% en el mes de enero. A ver, recreación y cultura, todo lo que tiene que ver con el turismo, salir a comer, ir al cine, ir al shopping en enero, naturalmente se expande. Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, un 8%. Acá, bueno, aplica la segmentación, ¿no? El aumento del agua, el aumento del gas, el aumento del boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. La comunicación, bueno, ya sabemos, las empresas aumentando por encima de lo que dispone el gobierno, te aumenta el teléfono, te aumenta el internet, el cable, y alimentos y bebidas no alcohólicas otra vez por encima del promedio, aumentando casi un 7% teniendo en cuenta la remarcación en las frutas, en las verduras, en los lácteos, bueno, sobre todo frutas y verduras a propósito de cuestiones estacionales. ¿Qué pasa por último con precios justos, ¿no? Porque cada vez que la inflación es alta se pone de manifiesto esta idea de qué pasa con estos programas. ¿Sirven o no sirven? Bueno, lo que son lo que es la inflación núcleo, que no tiene nada que ver ni con los sectores regulados como estos, ni con los estacionales, digamos, los que están por fuera, los que se miden mes a mes por fuera de estas cuestiones, no aumentaron tanto, aumentaron menos de la inflación promedio. Y ahí cabe destacar lo que son los precios justos, por lo cual lo que uno ve es que en realidad los precios justos funcionan. Lo que pasa es que en la global, ¿no?, hay otros factores que inciden en la inflación y si las variables macroeconómicas no terminan por ordenarse, por supuesto que todavía va a ser muy difícil llegar a ese famoso 3%. Bien, Nazarena, en minutos seguimos hablando de economía y de esta inflación del 6% del mes de enero. Hablamos ahora de este aumento.
y tiene que ver con el aumento de Shell. Allí está un 4% promedio. El incremento forma parte del acuerdo establecido junto con el Gobierno Nacional. De esta manera, la actualización de precios intenta absorber mínimamente los incrementos en los biocombustibles. Como así también los costos logísticos y la variación en el tipo de cambio oficial. En noviembre del año pasado, las empresas petroleras junto al Ministerio de Economía acordaron un tope a las subas de la nafta por el plazo de 4 meses. En diciembre se concretó el aumento del 4% y a mediados de enero se produjo una suba similar.